Voy a ir llamando a nuestros panelistas para que por favor se vayan preparando con el siguiente panel, fenómeno del niño y el clima de inversión. ¿Cómo vamos? Invito entonces a Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN. A José Camilo Mansur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASOCODIS. A Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, ANDESCO. A Diego Fernando Jaramillo, presidente de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía y Gas de la ANDI. Y a Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI. Bienvenidos sean todos, adelante. Bueno, muchas gracias a mis compañeros de panel, ya 9, 10 años en este mismo panel institucional de toda la cadena. Pero bueno, me voy a demorar muy poco porque creo que entre la presentación de Bruce y lo que acaba de dar Tomás, creo que ya dio suficiente contexto un poco del escenario de abastecimiento a mediano plazo, de los problemas que estamos teniendo, ¿sí? En todo caso, vamos a hablar de fenómeno del niño. Hoy estamos en unos embalses cerca del 40-41%, ¿sí? Tal vez salió la advertencia el lunes de la semana pasada de la Organización Meteorológica diciendo que aumentando un poco la probabilidad de expansión hacia mayo, ¿sí? Y estábamos, además, participamos en una cantidad, digamos, de paneles conjuntamente en donde nosotros, digamos, estábamos muy tranquilos frente al fenómeno del niño actual, de que pasábamos. La pregunta es si seguimos tranquilos, ¿cómo lo ven ustedes? Y arranquemos un poquito ahí por fenómeno del niño un poco y ahorita hablamos de mediano plazo y de largo plazo. ¿Y cómo ven ustedes las medidas que ha tomado el gobierno, cosas de esas? Y arrancaría, por supuesto, con Natalia. Bueno, muchas gracias a Bruce, a la Andy. Sí, pero a mí me parece bueno que tengamos este panel anualmente para ver cuánto hemos avanzado o no cada año. A ver, el fenómeno del niño. Yo creo que está pasando lo que tiene que pasar. Está funcionando el mercado, se están prendiendo las térmicas. Claro, estamos generando con menos agua, pero el mercado está diseñado para responder con el respaldo que se planeó tener, ¿sí? Ahora bien, decir que ya superamos el fenómeno del niño y que estamos tranquilos no sería responsable, y nosotros lo hemos dicho desde antes de comenzar el fenómeno del niño, y además Tomás lo ha dicho varias veces en varios espacios, este es el único niño no deseado, ¿sí? Realmente el sistema se estresa, todos los agentes están muy atentos porque estamos muy pendientes de que no vaya a suceder ningún incidente, que no nos pase nada con la transmisión, que no nos pase nada con la cadena logística de combustibles, que no vaya a salir ninguna planta o un mantenimiento no programado, pero sobre todo, aquí hay una tarea muy importante que nosotros además se lo presentamos al gobierno entre gremios, y es que hay que hacer una campaña muy importante por el ahorro del agua. Y no solo el agua para generación de energía eléctrica, es que los embalses también se usan para distritos de riego, para acueductos, para mantener aguas abajo los caudales. Entonces, yo creo que el sistema está diseñado para enfrentar este fenómeno del niño, pero no podemos bajar la guardia, ¿sí? Los embalses se están utilizando, pero además valga decir que a finales de diciembre, de noviembre,
Fuimos en algún momento muy criticados porque en ese momento hubo una subida importante de precios, pero porque se estaba guardando agua. Y se estaba guardando agua justamente para podernosla gastar en este momento como se está gastando, ¿sí? Pero no hay que bajar las alarmas, no hay que estar tranquilos. Nosotros siempre hemos hecho un llamado a que tenemos que estar todos muy conscientes de que no hemos salido del fenómeno del Niño, ¿sí? Y que todos estamos haciendo una apuesta, de acuerdo a las agencias internacionales de energía, en que vuelve a llover en abril. Pero, ¿qué pasa si no llueve en abril? Tenemos que estar todos muy preparados y esto sí, tenemos que trabajar mancomunadamente con el gobierno nacional, tenemos que estar en un diálogo permanente, pero hay que insistir en el tema del ahorro de agua y de energía eléctrica. Muchas gracias, Natalia. Doctor Camilo. Bueno, primero un saludo para Bruce, muy complacido de estar aquí con usted, doctor Jaime, que ha sido un excelente anfitrión como siempre. Para no repetir lo que dijo Natalia, porque creo que fue muy completa esa respuesta, lo que sí creo es que es muy importante llamar la atención de cómo le hemos mostrado al gobierno que los empresarios colombianos han sido fundamentales en este momento tan crítico del fenómeno del Niño. Gracias a lo que han hecho empresas como las termoeléctricas Termocandelaria, que entró en funcionamiento, y como entró Ituango con la turbina 3 y 4, no tenemos hoy un apagón. Si no hubiéramos hecho eso, hoy tendríamos un apagón. Y no fue propiamente por los mensajes que se nos dieron, fue porque tuvimos a los empresarios haciendo lo necesario para poder cubrir ese efecto que hubiera sido traumático para todos. El otro tema muy importante es el que tiene que ver con la CREG. Tenemos que tener mucho cuidado. Es que estamos en el fenómeno del Niño y estamos siendo irresponsables. No tenemos la junta directiva más importante que tiene hoy el país, que es la CREG. Hoy hay un solo miembro nombrado. Eso es penoso, porque podía pasar cualquier cosa, cualquiera de las circunstancias que puede suceder. Usted, doctor Tomás, le tocó vivir Guatapé en su momento. Imagínese que no hubiera tenido la oportunidad de hacer la tarea. Hoy, ¿qué significa? Un miembro. No hay quórum para decidir nada. Hoy tenemos atrasados una cantidad de procesos. Por eso nos preocupa muchísimo esto y lo seguimos repitiendo entre los gremios. Hay que nombrar en propiedad y hay que dar independencia y tenemos que no repetir los errores del pasado. Nosotros necesitamos trabajar en equipo. Lo más importante es que no nos pongan como nos están poniendo, como si fuéramos los enemigos de los usuarios. Los amigos de los usuarios somos los empresarios. Hoy no hay apagón porque hemos hecho la tarea. Hoy estamos diciéndole las cosas que son negativas al gobierno, pero también aplaudimos las nuevas. Aquí lo decía también doctor Tomás, ver qué hizo el efecto. El único gobierno que pudo haber hecho lo que hizo con la gasolina fue el gobierno del señor Petro, si no se hubiera incendiado este país. Pero lo importante es que aquí tenemos que trabajar mancomunadamente. El fenómeno del Niño no se le puede decir que ya pasamos. El ministro que dice que el fenómeno del Niño pasa, normalmente se cae. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es no hablar de eso, tenemos que seguir trabajando, poner todas las técnicas en funcionamiento y entender que si no lo hacemos de esa manera, muy seguramente vamos a tener procesos a mediano y largo plazo. Así que simplemente decirle que no quería perder la oportunidad de venir a la costa a contarles a los colombianos, primero, que una ley no cambia ni baja tarifas, como se dice. Eso es un error histórico ponernos con ese tema. Que un gobierno no puede volver al pasado donde los técnicos ahora toman decisiones políticas y los políticos empezaron a tomar las decisiones técnicas. Así que por eso me parece muy importante que estemos hoy acá, así estemos después de personas muy importantes como el doctor Tomás y como el doctor Bruce, que nos dieron de verdad hoy un conocimiento integral de lo que se tiene que hacer para no repetir errores del pasado. Voy a seguir con Camilo, pero hablando del estrés que hablaba Natalia, la distribución ha tenido el estrés financiero. Entonces, sumémosle un poquito cómo está ese escenario financiero, digamos, a este estrés del Niño y cómo ve salidas, cuáles son las propuestas, qué ha pasado. Cuéntanos un poquito. Gracias, Jaime. Inmensamente agradecido contigo, con Bruce, con Daniel, por invitarnos a este evento. Yo creo que con la presentación que hizo Bruce y con la que hizo Tomás, nosotros sobramos aquí, la verdad se ha dicho, porque lo han mencionado todo. Yo quisiera hablar un poquito también del tema de confiabilidad para poder llegar al tema que tú mencionas. Y quiero arrancar con una frase como si fuera libretista de telenovela. Sin T térmicas no hay paraíso, confiabilidad. O sea, ese punto es bien importante para que lo tengamos presente, porque definitivamente, o sea,
estamos desplazándonos de una matriz diversa, complementaria, confiable. Vamos bien, hay un relativo optimismo, como lo dice Natalia, pero no podemos bajar la guardia, sin duda alguna. Los gremios hemos venido haciendo campañas de ahorro de energía. No la vemos, digamos, a nivel nacional, que sería bien importante. Y ojalá Dios quiera que no vaya a pasar ningún tipo de evento. Ahora bien, desde el punto de vista nosotros, de comercializadores más que todo, por el fenómeno del niño hemos tenido prácticamente, bueno, viene de tiempo atrás, pero que se ha exacerbado con el fenómeno del niño. Y básicamente quiero destacar dos problemas fundamentales. Uno, los problemas financieros, Jaime, que tú mencionas, y el otro, el tema pues, de la poca disponibilidad de contratos de energía, que tiene que ver mucho más con el tema de la expansión. Desde el punto de vista de los problemas financieros, nosotros lo vamos a poner en términos de chaza, como dice uno. Hoy los comercializadores tenemos cerca de 7 billones de pesos en la calle, que nos adeudan, con un ingreso bruto anual por ser comercializadores cercanos entre 3 y 3.5 billones. O sea que nos deben casi 2.5 veces de lo que tú recibes. Yo quisiera que alguno de los que está aquí presente levante la mano si un negocio puede ser viable de esa manera. Es difícil, ¿cierto? De esos 7 billones, 5 billones es opción tarifaria, de los cuales el 20% de esos subsidios deuda del Estado. Y los otros 2 billones es uno, usuarios oficiales y constitucionalmente protegidos, deuda del Estado, nacional y local, y el resto es un tema de subsidio y mecanismos de alivio. De los 7 billones de pesos, para ponerlo en otros términos, el 40% de esos 7 billones de pesos es deuda del Estado, entre subsidios y deuda locales, llámense hospitales, estaciones de policía, instituciones educativas. Para que se vea ustedes la magnitud de la situación y de la del Estado. No en vano, los gremios recientemente pedimos un apoyo por parte del Estado para efectos de poder financiar la opción tarifaria. No es solamente para viabilizar el negocio, sino también para tener un alivio a los usuarios, que son nuestra razón de ser. Entonces, ahí hay un tema bien importante. Sin embargo, vale la pena reconocer y valorar los esfuerzos que ha realizado el Gobierno Nacional, la CREC y el mismo Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se han adoptado varias normas. Una, la opción tarifaria, o sea, un instrumento, una resolución que pidió la Comisión que te permita a ti, por lo menos, parar el chorro y te permite a ti recuperar los saldos, pero en un periodo de hasta 10 años. Y nosotros necesitamos es caja y liquidez. Ha habido otros tipos de normas como la línea de crédito de Findeter, que estuvo parada durante 2 meses. Afortunadamente, en el día de ayer se publicó pues, el decreto que reglamenta la línea de crédito, y eso es bien importante. Ha habido apropiaciones y pagos de subsidios, pero hoy tenemos todavía, el año 2024, hay un déficit de apropiación cercano a 1.1, 1.2 billones de subsidios, más el billón de pesos de la opción tarifaria que hay. Ha habido otros temas asociados en apoyo, como la financiación a través del mercado de energía mayorista y, por supuesto, la flexibilización de las garantías sin afectar la sostenibilidad de todo el sector. De manera pues que nosotros en noviembre, octubre decíamos que nosotros como comercializadores estábamos en cuidados intensivos, casi que estábamos intubados. Logramos que no nos intubaran, salimos de cuidados intensivos, pero estamos en cuidados intermedios. Esto, afortunadamente, las proyecciones de precios fueron diferentes en estos meses, que nosotros teníamos proyecciones de que este problema se exacerbaba mucho más y podíamos llegar a cerca de 10 billones de pesos en la deuda, lo cual pues evidentemente esto era un riesgo, un apagón financiero que se llamó, recuerden ustedes, que podía conllevar a todo el sector a un riesgo sistémico. Afortunadamente, digamos que hemos tenido una relativa mejoría, pero digamos aún requerimos pues muchos temas que tienen que ver pues con retanqueo de los créditos de Fideter y por supuesto que nos preocupa mucho el tema pues de los impactos de los usuarios. Yo quisiera terminar con un tema y es como lo mencionaba también Tomás. No podemos hacer política social a través de las tarifas, porque si no, en el corto y mediano plazo vamos a tener dificultades con la continuidad del servicio. Oiga, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo y evitemos ese tipo de situaciones. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Diego, desde el punto de vista de los consumidores, ¿cómo han atendido el tema y cómo ves este fenómeno del niño? Bueno, primero que todo, pues complacido estar aquí en este excelente panel. Yo arrancaría diciendo que en discurso corto estamos en una tensa calma. Y estamos en una tensa calma porque si miramos las cifras de oferta-demanda son muy apretadas. Y al más mínimo estornudo,
desafortunadamente los Paganinis siempre terminamos siendo los industriales y esa parte nos preocupa enormemente. Desde el punto de vista de confiabilidad, con las proyecciones que vimos ahora de la URBE, un crecimiento del 11%, pues para nosotros lo vemos muy riesgoso depender, digamos, de lo que no es controlable, como es el agua, como es el viento, como es el sol. Y lo acabamos de ratificar con la última subasta. Pues lo único que apareció escasamente es el sol para cubrir, digamos, un poquito más digamos, el balance oferta-demanda. Pero no solamente nos preocupa desde el punto de vista de generación, o sea, en la presentación de Bruce estaba muy claro un tema que nos aqueja y son los grandes retrasos de todos los proyectos. Inclusive, pues él jocosamente preguntaba que si acaso en algunos de los proyectos había retrasos, y pues la generalidad es todos. Entonces, si uno mira, uno, el nivel de deserción de las últimas subastas, y dos, el nivel de cumplimiento de los proyectos, pues nos preocupa que ese balance tan apretado empiece, digamos, a quedarse cojo y a descobijarse. Va de la mano el tema de lo que es transmisión. O sea, en transmisión estamos también con todos los proyectos colgados y ese es un tema no menor. O sea, necesitamos reforzar mucho líneas de transmisión en sentido vertical y lo que llamo yo pues radial para las interconexiones. En tema de la última subasta, pues llama muy poderosamente la atención que lo resaltaba ahorita Tomás. Escasamente aparecieron 48 megavatios de térmicas, o sea, todo es solar, que eso pues no le da firmeza al sistema. Y ahí yo reforzaría algo que mencionó ahorita Camilo, y es la importancia, digamos, de tener la mezcla de digamos, generación térmica, que es la que nos da verdaderamente el respiro. Todavía estamos lejos de acabar, digamos, el riesgo del fenómeno del Niño. Yo creo que vamos a entrar en la etapa más dura y es que ya empezamos a comernos las reservas. O sea, no es como el principio que nos decían, viene un fenómeno muy fuerte y como decía ahorita Natalia, pues cuidábamos un recurso del otro, pero ya estamos raspando la olla en todos y ahí es donde caemos verdaderamente pues, en el riesgo. Ya digamos como para redondear la pregunta, digamos, de preparación, desde el sector de los industriales, pues una de las formas de digamos, minimizar la incertidumbre son los contratos de largo plazo. La información, digamos, del fenómeno del Niño ha sido información pública altamente desplegada y y yo diría que la gran mayoría de los industriales, pues no estamos para jugar lotería y tomamos la decisión de contratarnos a largo plazo. Ese, digamos, es un factor bien importante. Segundo, que lo mencionaba ahorita Tomás en una de sus diapositivas, que son las dos primeras acciones, y es el tema de racionalización y optimización de los usos de los consumos energéticos. Tercero, que va de la mano de ese, también son campañas de reuso y reutilización de los recursos, o sea, aprovechamiento de gases calientes, de círculos cerrados dentro de la industria y demás. Y por último, que es un sobrecosto con el que tenemos que correr, porque nosotros somos los últimos en las prioridades de la cadena, son los sistemas de respaldo, que están, pues, son inversiones muy costosas, que están ahí paradas por si falla cualquier cosa, y no solamente la inversión de esos sistemas, sino que cuando nos toca salir a buscar los combustibles sustitutos, son 6, 7 veces más costoso que lo que tenemos contratado. Muchas gracias, Diego. Diego además me dio el contexto un poquito para la segunda pregunta, porque se me adelantó un poco. Bueno, también efectivamente la presentación de Bruce y Tomás nos hablan un poco de que hacia el futuro, muy pronto, año 27, 28, los márgenes están muy apretados pues, en cuanto a abastecimiento. Y este es un sector que además necesita mucha inversión y está pasando todo eso que ustedes comentaban. Los proyectos no caminan, ¿sí? No hay una CREG que le dé confianza a un inversionista de que las reglas van a ser tomadas con criterio técnico y no político. Están estos anuncios de
de los proyectos de modificación de la ley 142, las tarifas, etcétera. Y entonces, ¿cuál es el olfato de ustedes en sus afiliados frente a ese tema de inversiones? ¿Cómo ven ustedes, cómo sienten ustedes que está ese clima de inversión, que yo lo veo bien enrarecido un poco por esto que estamos comentando, y que se necesita incentivar? Y vuelvo, por supuesto, a Natalia. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esto lo hemos repetido en varios espacios, pero el gobierno tiene un gran reto y es tener un equilibrio entre energía más barata, más limpia y más confiable, ¿sí? Y por lo menos desde Acolgen lo que siempre hemos dicho es ojo con ese equilibrio, porque no siempre la energía más barata es la más limpia, ni la más limpia es la más confiable por su intermitencia, y la más confiable necesita señales de política pública para que se hagan esas inversiones, ¿sí? Entonces, el llamado que nosotros hacemos es a que debe haber una transición energética, sí. Yo creo que nadie se opone a la entrada de tecnologías más limpias, más resilientes, más flexibles, pero sin descuidar la seguridad energética. Y como lo vieron en la presentación de Bruce, como lo presentó también Tomás, hoy la coyuntura está preocupante. Y si no tenemos seguridad energética, no va a haber transición energética. Entonces, en ese orden de ideas, la preocupación yo creo que se divide en dos momentos. Como tú lo decías muy bien, los proyectos que venían en el pipeline no están entrando a la velocidad que deberían entrar. Y yo, para traerles una cifra muy rápidamente, en el 2023, que es lo más reciente, encontramos que los proyectos solares y los eólicos, que eran los que debían entrar más rápido por su apoyo político y digamos que por su fácil construcción, de 4.5 gigas solares que estábamos esperando, no entró ni el 5%. Entonces uno dice, bueno, la apuesta a futuro, ¿sí?, son otras 6 gigas, pero uno dice, ¿se van a construir? ¿Van a entrar a tiempo? ¿Sí? Sin perjuicio, además de que crecer solo en solar tiene unas implicaciones de confiabilidad, unas implicaciones de potencia que pueden afectar el suministro de energía. Es más, en un foro que tuvimos la semana pasada, Fedesarrollo hizo unas corridas y dijo que eventualmente podíamos tener desabastecimiento de energía en firme a finales del 2025. Entonces, y eso es mañana, ¿sí? Y tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Entonces, eso sumado a las señales que se están dando en las que uno siente que hay un rechazo frente a algunas tecnologías, como por ejemplo la térmica y la hidráulica, ¿sí?, a que en la reforma tributaria, paradójicamente además, se quitaron el 75% de los beneficios para las solares y las eólicas, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿para dónde cogemos? ¿Sí? Y realmente, pues la gran preocupación fue el resultado de la subasta de la semana pasada, ¿sí?, de hace 3 semanas, perdón. Y es que aunque se creció la capacidad instalada, la energía en firme real fue un 69% menos que la subasta del 2019. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es un llamado a que, claro, todos estamos montados en la transición energética, todos queremos modernizar la matriz, todos queremos participar en las diferentes tecnologías, pero no podemos perder el principio de realidad. Colombia tiene una ubicación geográfica que nos expone climáticamente cada 4 o 5 años a fenómenos como el que tenemos ahora. No podemos descuidar la energía que nos hace pasar sin luz el fenómeno del Niño, ¿sí? Y no podemos transitar hacia una
transición energética si no tenemos seguridad energética de manera equilibrada. Esa es la sensación que tenemos nosotros y acabar con un aliado como los agentes que le han hecho la apuesta a este país, pero además no solo agentes privados. Aquí hay empresas públicas, aquí hay empresas mixtas, hay empresas públicas internacionales que le han hecho unas apuestas muy grandes a este sector y que quieren seguir haciéndolas. Y lo único que están pidiendo, y suena cliché, pero es tener confianza, confianza en las instituciones, confianza en la regulación, confianza en la política pública, confianza en las señales que se dan para poder hacer apuestas que definitivamente son de muy largo aliento y que se demora mucho en tener unos retornos importantes a esa inversión. Entonces, ese es el llamado. Muchas gracias, Natalia. Voy a cambiar el orden ahora sí, porque aprovechando. Arranco allá por José Camilo. Gracias, Jaime. En ese tema yo quiero expresar sobre el tema de la estrechez de oferta y demanda que mencionaba antes. Y vemos hoy una demanda disparada en el país, 7.9 en promedio nacional. La región Caribe, el reporte de enero creciendo casi el 12%, Chocó creciendo casi 14%, Tolima, Huila también, uno lo ve, o sea, la demanda disparada y no hay más oferta, como cualquier otro producto. O sea, olvidémonos de la energía. Por supuesto que la escasez se refleja en precios y ojalá que la escasez no se refleje en la discontinuidad del servicio, que es el tema crítico en el que estamos viviendo. Y vemos muy crítico hacia adelante lo que puede estar ocurriendo. La subasta no cubrió toda la demanda con un tema intermitente. Y va a vernos, y eso nos va a representar por ese tipo de tecnología que oferte a través de contratos, porque es difícil en ese tipo de tecnología. Entonces, el clima, ¿cómo está? Como tú lo decías, está complicado. Y esto se agrava mucho más con la guerra mediática que se está viviendo. Ahora, todos en el país son reguladores. Todo el mundo presenta propuestas en un tema tan técnico y que amerita, digamos, un análisis profundo. Todo el mundo va lanzando. Yo recuerdo en el año 2016, yo lo decía de manera sarcástica, aquí en la costa decía, ¿quieres arepa con huevo? ¿Con cargo por confiabilidad o sin cargo por confiabilidad? Te mencionaban en las mesas de frito. O sea, lo digo de manera sarcástica. Entonces, esto es un tema complejo y el tema tiene que hacerse desde el punto de vista de política pública, como regulación, manteniendo un balance importante, un equilibrio importante entre unas tarifas eficientes y una garantía en la prestación futura del servicio, que podamos seguir incrementando cobertura, que podamos seguir mejorando en calidad, que podamos seguir respaldando la confiabilidad, que podamos seguir adecuando y modernizando las redes para la transición energética, pero con unas empresas viables y sostenibles, financieramente, sean públicas, sean privadas, sean mixtas. Sin eso no se da. Miren, la ley 142 y 143 ha sido una hoja de ruta espectacular en nuestro país. Colombia ha sido un modelo y un referente a nivel mundial. Aquí vio el senador Name, a mí, ojo, hago una aclaración, no soy tan viejo, pero me tocó ver las discusiones en la Comisión Quinta en su momento con el papá del senador Name y con otros senadores, donde hicieron una ley que fue espectacular, la ley 142 y 143, buenísima, que sí se debe adecuar, correcto que se debe adecuar, pero como lo dice el doctor Camilo, mi tocayo, construir sobre lo construido. O sea, no podemos patear el tablero y echar todo para atrás, porque vamos a estar con dificultades. Entonces, la confianza necesitamos completamente, como lo decía Natalia, ¿para efectos de qué? De que haya más proyectos y que la estrechez no se dé tanto y se vaya ampliando para beneficio de los usuarios, para beneficio del país, y lo podemos ver reflejado tanto en tarifas como, por supuesto, en confiabilidad. O con Diego Consumidor. Yo diría, también especulando un poco y poniéndole un poco de picante, Diego siempre ha estado aquí, pues por supuesto, como presidente de la Cámara de Grandes Consumidores, diciendo eficiencia, costos bajos, tarifas bajas, y bueno, y eso es un poco lo que suena en la prensa, que te van a bajar las tarifas, que vas a ser más competitivo. ¿Qué lectura tienes tú en eso, digamos, de la inversión y de lo que estás escuchando? A ver, como primera medida, pues digamos el escenario de inversión no es el más propicio por algo que mencionaba ahorita Natalia y es la inestabilidad regulatoria y legal. Y pues yo me pongo también en los zapatos del otro lado, de los oferentes.
si a mí me van a cambiar las condiciones cada 8 días, pues entonces yo me lo pienso 2 veces antes de hacer la inversión. Y escuchábamos en uno de los primeros paneles, Celsia contaba su anécdota y dijo, pues hombre, ante la inestabilidad aquí, pues nos estamos yendo para Perú y nos estamos yendo para Centroamérica. Entonces no es falta de billetera, sino digamos de condiciones que les dé tranquilidad a los inversionistas de hacer sus inversiones. Y me pegó también un poquito del ejemplo que puso Celsia. Decía que en cuestión de semanas sacaron los permisos. Yo mencionaba ahora, digamos, los retrasos de todos los proyectos y yo creo que no están bien siendo justos por pereza o por negligencia. Es que los trámites son imposibles. Yo mencionaba ahora en el almuerzo, nosotros estamos metidos en 3 proyectos solares y pues yo digo, pues cuando uno no sabe por dónde empezar, pues lo que hace es preguntar. Entonces va uno ante la autoridad y les dice, vamos a hacer un proyecto solar, ¿qué hay que hacer? No, fabuloso. ¿Solar? No, nada. Le damos la autorización ya mismo. Bueno, entonces póngamela por escrito. Entonces mándeme la solicitud, manda uno la solicitud y mandan 75 requisitos. Llena uno los requisitos y entonces le dicen que ya no es en esa entidad, sino que es en la entidad que sigue. Y entonces va, pide uno la cita ya, vuelve y recoge la información, hace todos los estudios, los entregan y ya le dicen que ellos no tienen la potestad, que tienen que escalarlo a otra entidad. Llevamos 2 años y medio volteando por todos lados, bregando a sacar todos los permisos. Entonces, eso pues también hace que los proyectos se vayan alargando indefinidamente y eso también, digamos, desincentiva el ánimo y el entusiasmo de invertir. Camilo, que también está ahí bajo amenaza, construir sobre lo construido. Y lo oigo mucho yo en la ANDI, en otros sectores, ¿no? Que está pasando salud, etcétera, digamos, cosas de las que están en estas mismas discusiones. ¿Cómo ves el tema, Camilo? Bueno, primero, 2 cosas. Yo tengo la suerte de estar aquí sentado, no soy tan viejo, pero fui senador de la República en ese momento que construimos la ley 142 con el papá del doctor Name. Y fue una de las leyes más importantes porque son 30 años que nos han permitido mantener un sector absolutamente técnico de una manera efectiva, donde cambiamos que lo político era político y lo técnico era técnico y que la CREC cumplía una función y que ningún presidente de la República le daba por meterse esas cosas porque además no conocen realmente el tema. Fíjese hoy, ¿cuántos senadores tenemos aquí en este tema? Muy poquitos. Está el doctor Name, que es un experto en el tema, porque ese es un tema técnico, pero de todas maneras cuando llega la discusión es muy bueno y eso da mucha vitrina, porque usted decir que va a bajar los precios es maravilloso, eso vende facilito. El problema es cómo lo vamos a hacer. La peor energía, lo decimos siempre, la más costosa es la que no se tiene. ¿Y cuándo no se tiene? Cuando cometemos errores políticos al no ver cómo mantenemos la oferta por encima de la demanda. Aquí hoy tenemos claro, la gente se está yendo a la inversión. No es solamente Celsia. Voy a poner un ejemplo de alguien que lo he visto acá, ISA. Las utilidades de ISA, si ustedes ven cuánto es el porcentaje que se está invirtiendo en el país, una empresa que es mayoritariamente pública, 51%. 17 millones de dólares es lo que está invirtiendo en el país, el resto en el resto del mundo. ¿Por qué está pasando eso? Porque están viendo que las condiciones de inversión en el país no se están dando. ¿Por qué? Porque cada día hay un mensaje contradictorio. Estamos diciendo que queremos bajar las tarifas, listo, pero ¿por qué decimos que vamos a traer importado el gas? No estamos diciendo que no sea traído, que no sea necesario, que puede ser una oportunidad. Pero si queremos bajar tarifa, hoy que estamos con las térmicas funcionando en muchos momentos al 50%, ¿qué pasaría si tuviéramos un gas barato? ¿Qué sucedería con la tarifa? Bajaría, pero no está sucediendo de esta manera. ¿Qué sucedería si hacemos que verdaderamente los precios no se vayan a cometer errores como lo están diciendo? Menos mal le quiero contar, dijeron en una de las últimos borradores de un decreto de la CREC que iban a intervenir la bolsa. Imagínense qué pasa con la intervención de la bolsa. Un mercado de oferta y demanda donde usted decida que va a poner un precio y que ese es el precio. Las restricciones se le devuelven a los usuarios. El precio que pase por encima de ese valor va a entrar por restricciones. ¿Y a quién va a perjudicar? Al usuario. Un técnico no lo hizo un político y por consiguiente llegó contrario a supuestamente el beneficio que quería buscar. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. La Guajira está perdiendo su momento de gloria. Se está yendo no solamente Celsia, se fue igualmente Enel y se fueron los portugueses. Y si seguimos así, vamos a terminar sin energía eólica y solar, que era la que tenía que tener en este momento del fenómeno del Niño. Por lo mismo que decimos, esto no es de ahora, esto era de hace 8 años y no entró. ¿Por qué?
por las mismas circunstancias. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Yo por eso siempre invito a que tenemos que hacer las cosas como deben ser. Yo les digo, si vamos a bajar los precios, seamos serios. Fíjense que hicimos un comunicado, los empresarios de este país, políticos, no, los empresarios que son privados, públicos y mixtos. ¿Y qué le dijimos al gobierno? En este momento necesitamos de su mano, porque con una ley no se baja la tarifa. Una ley se demora 8 a 12 meses y el problema de coyuntura es hoy. ¿Qué hay que hacer hoy? Poner plata al presupuesto nacional para cubrir, bien sea o la opción tarifaria o bien sea las pérdidas que son uno de los dolores de cabeza. Igualmente, a los gobernadores, saquemos de la tarifa, de la factura, lo que no tiene que ver con la energía, y de esa manera podemos tener una disminución real para que la gente pueda sentir esa opción. Así que nosotros lo que decimos, reglas claras, no se metan los políticos donde no se tienen, y yo soy político, pero ahorita estoy haciendo lo de técnico y me parece maravilloso, y decirle también a la gente en el Congreso, ya que tenemos un vocero muy especializado, que no se vayan a equivocar. El populismo en este momento puede ser causante de un apagón en este país y eso es lo que no necesitamos, porque ahí sí los grandes consumidores y los pequeños consumidores van a tener el peor momento. Lo que vivimos en 1991, que fue un apagón que nos costó mucho y que hoy podemos repetir si seguimos jugando con candela. Voy a hacer una pregunta que no estaba en el libreto y que además va a ser una palabra que suena como herejía hoy en este país. Una palabra que suena como herejía. ¿Fracking, sí o no, sería una solución para este país hoy en día? Y arranquemos otra vez por Natalia. Bendito Dios, pero yo me fui de ese sector hace como 10 años. No, a ver, yo voy a atar esa pregunta que me estás haciendo al sector eléctrico, pero además porque esa conversación la hemos tenido al interior de mi junta. El gas para la generación eléctrica es fundamental, pero además para la confiabilidad del país en generación eléctrica es fundamental, ¿sí? Entonces, a mí lo que me parece un poco extraño es decir que es que yo no quiero hacer fracking en Colombia, pero sí quiero el gas del fracking de otro lugar del mundo, ¿sí? Entonces, pero adicionalmente quedándonos con el pecado y sin el género, porque nos quedamos sin las regalías, sin el trabajo que da, sin la mano de obra, sin el desarrollo regional. Entonces, digamos, entrar en la discusión de abastecimiento de gas para el caso eléctrico, yo creo que nosotros tenemos que tener abastecimiento de gas, ojalá el más barato, ¿sí? Y históricamente ha sido más barato la producción del gas nacional que importar gas, ¿sí? Y sobre todo que no estamos dependiendo de coyunturas de si nos peleamos con el vecino, si hay una guerra en el otro lado del continente, si la geopolítica mundial hace que los flujos de combustibles cambien y que sea difícil que llegue el gas a Colombia. Entonces, yo creo que no podemos perder de vista eso y que en la medida en la que tengamos más gas para la generación eléctrica, pues vamos a tener más confiabilidad a un mejor precio, ¿sí? Hasta ahí me puedo meter en ese tema. Perfecto. Camilo. Ahí yo me voy a salir por las ramas porque es muy sencillo. ¿Por qué vamos a tener que hablar de fracking hoy si lo que podemos es explorar petróleo y sacar gas normal en este momento, que es lo que tiene la ventaja comparativa de Colombia? Colombia puede y tiene esa ventaja comparativa y la estamos desaprovechando y estamos diciendo cosas ridículas como que traer el gas importado es del de Venezuela o el de cualquier otra parte que no contamina igual, solamente que estamos siendo doble moral. Decimos que queremos salvar el mundo, pero compramos el gas en otro lugar sabiendo que lo podemos producir en Colombia y lo debemos producir de una manera mucho más efectiva. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, nosotros tenemos la capacidad de ayudar energéticamente. Veamos si somos serios. Si el gobierno de verdad está en esta transición como queremos, que es un camino y no una meta, primera cosa,
¿Por qué no le bajamos el IVA a los vehículos eléctricos del 5% y el 19% a los vehículos a gas? Eso es una transformación que se puede hacer rápidamente y tiene solamente que buscarse la firma del gobierno nacional, y ahí sí se ve un buen paso diferente en la transición energética. El fracking sí nos toca, pero yo le digo, hoy tenemos cómo sacar gas y tenemos la posibilidad de no depender de nadie. Muchas gracias, Camilo. Diego. A ver, yo estoy en la misma línea, o sea, yo pienso que el tema no es fracking o no fracking, o sea, lo primero que hay que hacer es, si tenemos yacimientos y no los queremos ni siquiera explotar, pues no hace mucho sentido. Y yo creo, pues la respuesta corta es, yo estoy de acuerdo con el fracking. Que el fracking se puede hacer técnica y amigable con el medio ambiente, como se hace en muchas partes del mundo. Me parece que lo han estigmatizado sin una debida justificación técnica. Y nosotros necesitamos ser autosuficientes. Camilo mencionaba algo que me pareció muy acertado. Pues el gobierno habla del valor y la importancia de importar, y bueno, entonces que Ecopetrol sea el que importe el gas y que nos deje el gas nacional a los demás. Y me parece que es una muy buena propuesta. Entonces yo diría, si el fracking es otra fuente económicamente viable, bienvenido a la explotación del gas. José Camilo. Yo creo que mis antecesores expresaron todo aquello que contribuye a la confiabilidad, bienvenido. Pero hemos hablado de la confiabilidad aguas arriba. Hablemos de la confiabilidad aguas abajo, en la cual nosotros somos un actor importante como distribuidores para toda la comunidad. Y quiero contarles a todos, yo creo que lo he dicho en otros escenarios, que del año 2019 al año 2023, las empresas distribuidoras de energía han contribuido con una mejora significativa a la calidad del servicio en el país. La calidad media del país, medida como duración de las interrupciones, lo que se llama SAIDI a nivel internacional, ha mejorado un 40% del año 2019 al año 2023. Y el número de interrupciones que para la industria, que para todos ustedes es fundamental, ha mejorado un 50%. En el pasado no había indicador de frecuencia, el SAIF. De manera pues que hemos avanzado significativamente y esperamos seguir avanzando, siempre y cuando estemos en el balance y en el equilibrio de tarifas eficientes y garantía en la prestación futura del servicio. Si no, vamos a retroceder. Ese mensaje quiero mencionarlo nuevamente. Si no, vamos a retroceder. Como le metamos la mano de manera antitécnica, de manera antieconómica, vamos a tener dificultades en el mediano y largo plazo, como lo han tenido otros países de Latinoamérica. Y reitero, así lo repite y suena una frase de cliché: quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Lo dije anteriormente, pero es la verdad. Esa es una excelente noticia desde el punto de vista de confiabilidad que quería pues compartir con todos, y ha sido el mejor y el mayor logro de los distribuidores en los últimos años. Nos toca mejorar mucho más desde el punto de vista de la calidad individual, pero evidentemente vamos en esa misma vía. Natalia, querías. No, yo quería completar un poco lo que está diciendo José Camilo, y es que no es cliché. Colombia tiene una matriz energética que envidiarían otros países, y tiene una matriz eléctrica que pocos países del mundo tienen, ¿sí? Entonces, claro que hay que entrar en la conversación de carbono neutralidad, claro que hay que entrar en la conversación de cambio climático, pero si queremos hablar de tarifas de energía, hay que hablar de cantidades de energía y hay que hablar de equilibrio y hay que hablar de velocidad en esa transición energética, ¿sí? Yo creo que Colombia no tiene la necesidad de ir a la velocidad que otros países, porque tenemos una matriz eléctrica bastante limpia, ¿sí? Tenemos retos en la matriz energética, que esa sí está un poco más compleja, pero ya quisieran otros países del mundo contar con agua, contar con gas, contar con carbón, con todos estos recursos que nos hacen tener una complementariedad, ¿sí? Que finalmente se ve representada en confiabilidad y en precios eficientes, ¿sí? Entonces, cuando este equilibrio se empieza a perder y empezamos a renunciar a recursos, ¿sí?, es cuando podemos empezar a ver temas de escasez de energía y precios altos de energía. Entonces, solo un poco para completar lo que decía José Camilo, y es, tenemos un país afortunado en la cantidad de recursos que tenemos
y tenemos que saber utilizarlos. Doctor Camilo, el último minuto. Bueno, yo quiero antes de despedirnos hablar de la ley 142 y su modificación, porque estamos volviendo algo que no es el momento ni la coyuntura. Hoy tenemos unos procesos muy importantes en el país y nos estamos poniendo como una cortina de humo la ley 142. Volver a la discusión de lo público contra lo privado no tiene presentación. Hablar de mínimos vitales, donde nosotros estemos poniendo el financiamiento a través de las empresas, no tiene sentido. Tener que tener cuidado en donde le estemos poniendo una superintendencia de servicios públicos que puede ser muy peligrosa simplemente porque la vamos a volver la superintendencia de servicios públicos. Igual hay muchos temas, quieren bajar las condiciones para los miembros de la CREC. ¿Para qué vamos a bajarla? Si es complicado con los que no tenemos, ¿cómo será ponerle condiciones mucho más bajas? Así que lo que nosotros decimos, todos queremos actualizar la ley 142 porque ya pasaron 30 años. Hay que poner toda la parte tecnológica que refiere y hacerlo lo necesario, pero no corramos en lo que no tenemos que correr. Lo que funciona no se cambia. ¿Para qué cambiamos lo que está funcionando? Por el contrario, actualicemos lo que tenemos y trabajemos todos en equipo. Y dejemos de lado, y se lo he dicho al presidente, la pelea con los empresarios. Los empresarios son los que generan el empleo, son los que generan la inversión, son los que hacen la rapidez y se están equivocando, porque ya lo hemos visto, presupuesto del año anterior casi ni se ejecutó. Las empresas nuestras sí saben ejecutar, saben generar y saben hacer lo que más nos interesa, cumplir a los colombianos para que tengamos el mejor servicio y las mejores coberturas y que son ejemplo en Latinoamérica. 8 segundos, creo que aquí terminamos. Soy moderador, soy coordinador y tengo que recuperar el tiempo. Entonces, muchas gracias a mis compañeros. Es el dueño de esto, entonces...